Muchos tenemos el hábito o la costumbre de realizarnos metas y propósitos cada vez que comienza un año. Algunos se tratan la meta o el propósito en el contexto familiar o en muchos otros contextos, como voy a mencionar, debido a cosas que no hicieron bien el año que pasó o cosas que tal vez ni hicieron. Por ejemplo, algunos en el contexto familiar dirán, bueno, este próximo año, 2017, voy a dedicar más tiempo a mi esposa, voy a dedicar más tiempo a mis hijos. Y no hay nada mal en eso. Algunos en el contexto laboral se habrán trazado la meta o el propósito tal vez de decir, bueno, este año trataré de buscar mayores ingresos para traer más alimento a la casa en medio de una crisis económica tan fuerte. Algunos estarán diciendo, bueno, voy a tratar de cambiar de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos en el contexto eclesial o de iglesia estarán trazándose las metas o propósitos de adquirir un mayor compromiso con la iglesia local a la que pertenecen y no solo venir cada semana y sentarse en un asiento y recibir, sino buscar dar a la iglesia local que lo ha recibido y la que nutre su alma. Algunos otros en el contexto personal se habrán trazado la meta y propósito de fortalecer su vida devocional, ya que los años anteriores su vida devocional ha sido muy pésima o muy fría. Y se estarán trazando, por fin, voy a esforzarme para culminar mi plan de lectura y buscar un hermano a quien yo pueda rendirle cuenta y hacerme seguimiento y poder leer la palabra de Dios completa. Metas, propósitos, desde diferentes contextos. Y no hay nada pecaminoso en sí mismo en ninguna de estas metas y propósitos. Solo que hoy quiero que cada uno de nosotros coloque sus metas y propósitos en orden de prioridades. ¿Cuál debe ser nuestra meta número 1 en nuestra vida cristiana? ¿Cuál debe ser nuestra meta número 1 hasta que Cristo regrese en gloria? ¿Cuál debe ser? ¿En qué debemos depositar más nuestros recursos, nuestras fuerzas en este año que comienza y hasta que Cristo regrese? Bueno, es de eso que quiero hablarles hoy. Y mi sermón lleva por título, o mejor dicho, no voy a decir el título porque él habla por sí mismo, lo digo más adelante, pero quiero establecer en sus mentes, en sus vidas, a partir de hoy, desde el más joven hasta el más anciano en este salón, establecer sus metas en orden de prioridad. Y lo voy a hacer poniendo en sus mentes a través de la Biblia cuál debe ser la pasión, la meta y propósito número 1 de los hijos de Dios. Por eso quiero que me acompañen a una carta que se encuentra en el Nuevo Testamento, y es una carta escrita por el apóstol Pablo, y es la carta de Pablo a los hermanos filipenses. Vamos a estar leyendo Filipenses capítulo 3, algunos versículos que en un momento les voy a mencionar. Pero antes quisiera hablarles muy breve sobre el contexto de la carta a los filipenses. Es esta conocida también como la carta del gozo por muchos. Esa es la carta donde Pablo dice constantemente, regocijaos en el Señor, regocijaos. Esa es la carta donde Pablo llama a los creyentes a gozarse constantemente. Es una carta donde algunos comentaristas las han llamado una de las cartas donde Pablo demuestra que es muy, muy feliz, o donde lo hace de una manera más clara. Es una carta muy personal. Es la carta donde Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. Es en esta carta donde Pablo dice aquella frase muy conocida por los evangélicos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.
Es en esta misma carta donde Pablo dice, por nada estén afanosos, o no se afanen, dice Pablo. Pero si te sientes afanado, dice Pablo, parafraseando el texto, dice, vayan al Señor con rogativas y acciones de gracias, y nuestro Dios les dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esta es conocida como una de las epístolas de la cautividad. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe esta carta llena de exhortaciones al gozo, llena de felicidad, Pablo se encontraba preso, privado de libertad, encarcelado a causa del Evangelio, pasando por tribulaciones. Y es en ese contexto que se encuentra Filipenses, y qué casualidad, o mejor dicho, qué tremendo, que en estas circunstancias tan duras es donde Pablo más se goza, está lleno de felicidad y anima a sus hermanos a que se gocen. Por eso él dijo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es en esta carta donde vamos a estar estudiando el mensaje de esta mañana. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Dice Pablo escribiendo a los hermanos en Filipos, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo dice, todo lo tengo por pérdida. Pero, ¿qué Pablo tenía por pérdida? Pablo expresa estas palabras luego que el apóstol nos acaba de dar sus credenciales. Versículo 5 de Filipenses 3. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. ¿Y a quién Pablo le dice eso? Aquellos que amonesten el versículo 2, aquellos maestros judaizantes que se estaban involucrando con la iglesia en Filipos. Y Pablo dice en el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ya que estos judíos, estos maestros judaizantes decían, haciendo un llamado a la congregación a que no era suficiente la fe en Cristo, sino el guardar las ceremonias, la ley de Moisés, la circuncisión. Y Pablo le dice en el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Imagínense a los hermanos en Filipos leyendo esta carta. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y cuando Pablo dice si alguno está pensando específicamente en algunas personas, en estos maestros. Y es en ese contexto que Pablo dice en el 7, cuántas cosas eran para mí ganancia, cuáles las que acaba de mencionar, pero ahora las estimo como pérdida por amor de Cristo. Su formación, su nacionalidad, su trasfondo familiar, su herencia, su ortodoxia, su actividad, su moralidad. Hermano, toda confianza en tu propio intelecto, toda confianza en tu propia sabiduría, en tu propia experiencia personal es nada, absolutamente nada frente a Cristo. Es lo que Pablo dice. Pablo desecha todo esto por una importante y gloriosa razón, por conocer a Cristo y ser como Él. Por eso el sermón de esta mañana se llama Pasión por ser más como Cristo. Y es hacia esa meta, hacia propósito que yo quiero dirigirlos a ustedes en esta mañana. Y la pregunta es, ¿quién es este que nos dice que quiere conocer más a Cristo?
¿Quién es? Es el apóstol Pablo. Él quería un conocimiento íntimo y cada vez más profundo acerca de Cristo. Hermanos, para conocer a una persona verdaderamente, debemos cultivar una relación íntima con esa persona, ¿o no? Pasando tiempo con esa persona, compartiendo experiencias con esa persona. Yo todavía recuerdo el día y el lugar donde conocí a mi esposa. Nunca lo olvido y cada vez que paso por allí lo recuerdo. Y a medida que yo empecé a conocer a Catherine, me empecé a enamorar cada vez más y más. Ella no me conocía tanto a mí, gracias a Dios. Y ya vamos a tener 7 años de casados por la gracia de Dios, y a medida que la conozco más, más la amo. Y en este tiempo he aprendido a conocer sus virtudes y sus debilidades como ella las mías. Pero a través de esa relación íntima es que yo he aprendido a amarla y a tener una relación íntima con ella. Pues mis hermanos, Pablo dice, yo quiero conocer a Cristo de esa manera, de una manera íntima, teniendo con Cristo una relación estrecha, dice Pablo. Hermanos y amigos presentes en esta mañana, usted puede conocer acerca de una persona y no conocer a esa persona. Hay personas que son muy buenas con las biografías de la vida de personas, pero nunca conocieron y tal vez no conocerán a esas personas. Y Pablo dice, no solo quiero conocer acerca de Cristo. El apóstol dice, yo quiero conocer a Cristo. Pero, ¿cómo conoció ese hombre llamado Pablo a nuestro Señor Jesús por primera vez? El libro de los Hechos nos relata este evento. Acompáñeme a Hechos 9. Voy a estar citando varios textos. Si alguno por tiempo no lo puede buscar, tome nota de ellos sencillamente. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Y dice el texto, mas yendo por el camino. ¿Quién iba por el camino? Pablo. ¿Qué iba a hacer? A matar a cristianos. Recuerda lo que él dice en Filipenses. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él iba a matar a nuestros hermanos en la fe. Acababa de ver morir a Esteban, el primer mártir. Y él quiere seguir acabando con aquellos hombres. Y dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, imaginen el escenario, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, el hebreo de hebreos oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, y quiero hacer un paréntesis aquí. Cristo le dice, cuando Pablo iba camino a matar a cristianos a la iglesia, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esto nos recuerda que hablar de Cristo es hablar de la iglesia. Y hablar de la iglesia es hablar de Cristo. Por eso es imposible escuchar a alguien que dice que tiene una relación con Cristo, pero no tiene una relación con la iglesia de Cristo. Es inconcebible. Y Cristo le dice, yo soy a quien tú persigues. Y en el 6 se dice acerca de Pablo, él temblando y temeroso, hermano, ¿quién no? Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Pablo conoció al Señor de una manera poco común. Nosotros conocemos cómo el Señor llamó a los 12 y a muchos lo llamó de una manera muy común a la luz de nuestros ojos. Cuando llama a Pedro y a Andrés, que relata Mateo, fueron los primeros que Cristo llama, estaban pescando y Cristo le dice, vengan que los haré pescadores de hombres, y así a muchos. Pero la manera en cómo el Señor llamó a Pablo, mis hermanos, fue una manera impresionante, impresionante. Pero ¿qué más nos dice acerca la Biblia, acerca de este hombre llamado Pablo, quien nos dice en Filipenses, yo quiero conocer más a Cristo, yo quiero ser como Él? Miren lo que él mismo escribe a los Corintios en su segunda carta. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4, declara la palabra de Dios. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, hermano, mira nada más y nada menos, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre ni siquiera expresar. Pablo experimenta cosas gloriosas, hermosas, que ni siquiera el hombre les ha dado expresarlas. Es llevado al paraíso, nada más y nada menos. No bastó aquella conversión impactante, no, mira lo que Dios hace con este hombre por gracia. Y a pesar de que Pablo experimenta todas estas cosas sobrenaturales, desde su conversión él dice, yo quiero conocer más a Cristo. ¿Qué? Pero tú no has visto, Pablo, lo que tú has experimentado. No. Hay algo más glorioso que eso. Yo quiero conocer a Cristo. Esto no es lo que proclaman en muchas iglesias hoy. Ante episodios como eso es lo sobrenatural y lo sobrenatural. Y hasta hablan de una manera a veces hasta cómica, porque son tan falsos que se nota demasiado ya. Y Pablo dice, aquellos hombres están equivocados, hay algo más glorioso que eso. Y yo experimenté lo que ustedes, pseudopastores, no hayan experimentado. Y yo, el apóstol Pablo, que experimentó cosas que ustedes no han experimentado, mi deseo es conocer más a Cristo. Conocerlo más a Él. Yo quiero tener una relación íntima con Cristo, una relación verdadera. ¿Cuántos este año se han propuesto ser más como Cristo? ¿Cuántos se han propuesto este año estar más íntimamente relacionados con Cristo? ¿Cuántos se han propuesto este año rogarle al Señor que les ayude a ser más como Cristo? Yo no sé si esta era tu prioridad, tu meta número 1, pero quiero animarte a que sea hoy. Mis hermanos, pero ¿qué debemos conocer acerca de Cristo? Porque antes de ser como alguien, primero debemos conocerle, ¿verdad? No podemos ser como alguien que no conocemos o con quien no tenemos una relación íntima. Bueno, la Biblia dice que nosotros llegamos a conocer a Cristo por medio de la fe en Él. Eso es lo que pasa con Pablo en Hechos 9. Conoce al Señor por medio de la fe. Es necesario, en primer lugar, creer en Jesús. Pero ahí surge otra pregunta. ¿Qué debo creer acerca de Jesús? Porque hay muchos hoy día, inclusive sectas, que dicen creer en Jesús. Pero ¿qué realmente es lo que el hombre pecador debe creer acerca de Jesús para ser salvo, tener una relación íntima con Cristo, ser librado de la condenación eterna por medio del perdón de pecados? Bueno, en primer lugar,
El pecador debe creer acerca de Cristo, que solo Cristo puede perdonar tu pecado. Él es el Salvador. En la cruz, Cristo llevó la maldición de la muerte que nuestros pecados merecían. Cristo recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados. En la cruz, Jesús cargó nuestra culpa, por lo que ahora ya no hay condenación para nosotros. Pero para que un pecador primero crea en Cristo como su Salvador, primero debe reconocer que es un pecador. Porque si no creo que soy un pecador, ¿salvarme de qué? ¿De qué? No hay buena noticia sin mala noticia. Así que para que el pecador reconozca primero que Cristo puede limpiarle de sus pecados por su sacrificio en la cruz y su resurrección, primero debe entender que es un pecador, que está destituido de la gloria de Dios, que su corazón es de continuo mal, que necesita ser librado de la ira venidera y solamente Cristo lo puede hacer. Pero no solo debemos creer que Jesús era 100% hombre, sino que Jesús era 100% Dios. Y es aquí donde llegamos a la diferencia con muchas religiones que hablan acerca de Jesús. ¿Tú crees que Cristo vino a esta tierra? Sí. ¿Tú crees que hizo esto? Sí. ¿Tú crees que Él es Dios? No. Ahí tenemos un grave problema, un gravísimo problema. Miremos lo que dice Romanos 10, Pablo escribiendo a los hermanos en Roma, les dice lo siguiente en Romanos 10:9, le dice que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? ¿Un maestro? ¿Un profeta? No, que Jesús es el Señor, o sea, Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, de lo contrario, no. Aquí el énfasis de Pablo no está tanto en el modo de la confesión con tu boca, no, sino que el énfasis de Pablo está en el contenido de nuestra confesión, que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. La divinidad de Jesús, o sea que Cristo es Dios, es una doctrina cristiana esencial, ya que solo una persona infinita como lo es Dios y sin pecado como lo es Dios, solo una persona con estas cualidades podía recibir el castigo infinito que nuestros pecados merecían. Así que si Jesús no es Dios, Él no puede salvarnos. Si Jesús no es Dios, entonces no puede salvarnos. Pero Jesús sí es Dios. Por eso Él nos salvó. Por eso Él nos redimió. Y por eso crujieron los dientes de los escribas y los fariseos constantemente. Y la razón por la que no creían, Cristo se la responde, Juan. Ustedes no creen por una razón, porque no son de mis ovejas. Pero ¿será suficiente eso? Creer que Él es mi Salvador y que solo Él puede perdonar pecados y que Él es Dios. ¿Será eso suficiente para que el pecador sea salvo? No, hay más. La Biblia también enseña que Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. La resurrección de Cristo no recibe toda la atención que recibe la crucifixión. Y me preocupa eso, porque son muchos evangélicos los que hemos hecho eso. Hemos hecho muy poco énfasis en la resurrección de Cristo. Muy poco énfasis. Hermanos míos y amigos, la resurrección de Cristo era esencial para nuestra salvación. Pablo escribió en otra parte: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. La resurrección de Cristo muestra que Jesús es quien dijo que era y que logró la salvación que vino a asegurar. Si no hubiera resurrección, mis hermanos, entonces Jesús todavía estaría en la tumba, incapaz de ayudarnos, incapaz de salvarnos e incapaz de mediar por nosotros a la diestra de Dios. Por eso dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y todo esto lo creía el apóstol Pablo.
Y esto es lo que deben creer aquellos que quieren ser salvos. Esto, que Él es el Salvador, solo puede perdonar pecados. Que Él es 100% hombre, 100% Dios, y que Dios le levantó de entre los muertos. Vayamos a Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Veamos qué específicamente quiere conocer Pablo de Cristo y en qué aspectos Pablo quiere ser como Cristo. Porque cuando Pablo dice que él quiere conocer a Cristo y ser como Él, Pablo tenía cosas específicas en mente. Y dice en el verso 10, a fin de conocerle. ¿Qué cosas, Pablo? Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo dice en primer lugar que quiere conocer el poder de la resurrección de Cristo. El poder de la resurrección nos ayuda en dos aspectos de nuestra vida. En primer lugar, el poder de la resurrección de Cristo nos ayuda en primer lugar para darnos la salvación. Pero también debemos conocer el poder de la resurrección de Cristo para llevar vidas santas que glorifiquen a Dios. Yo debo conocer en mi vida diaria ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, saber que ese poder está en mí, que mora en mí, porque de esa manera es como yo voy a crecer a la imagen de Dios, en santificación. De esa manera es como yo voy a lidiar con mis pecados. O sea que el conocer el poder de la resurrección de Cristo nos ayudará para la salvación y para nuestra santificación. Hermanos, ese poder no solo me levantó de entre los muertos espirituales, ese poder me dio vida, sino que ese poder también me capacita para seguir adelante en mi vida cristiana. El Espíritu mora en nuestros corazones. Mi hermano, ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está a nuestra disposición. Ese poder que levantó a Cristo de una tumba está a la disposición de los hijos de Dios. Y Pablo quiere hacerle entender eso a los hermanos en Éfeso. Vayamos a Efesios, un poco atrás. Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios 1, 18. Dice Pablo hablando a los hermanos en Éfeso: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Este es un ruego que pide Pablo que Dios haga en ellos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Fíjense que no es para cualquiera. Según la operación del poder de su fuerza. Y Pablo, ¿cuál poder es ese que tú quieres que yo entienda y que contemple que yo gozo de él? Y dice Pablo más adelante en el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y Pablo dice: hermanos, ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, de esa tumba, ese poder está a la disposición de ustedes, los que creen. Y ese poder les ayudará a luchar en medio de la prueba, en medio de sus luchas con el pecado. Ese poder está a disposición de ustedes. Dentro de ustedes mora la tercera persona de la Trinidad. ¿Has meditado en eso? Nosotros vemos las situaciones en nuestra vida de una manera horizontal, como si Dios no estuviera en la ecuación. En lugar de ver cada situación de nuestra vida de manera vertical,
viendo a Dios en cada una de nuestras circunstancias, sin importar la que sea. Mis hermanos, nosotros no vemos al Señor en medio de la tormenta. Yo debo aprender a vivir cada día en el poder del Cristo resucitado. Por eso alguien decía, a veces los cristianos viven como si Cristo todavía estuviera en esa tumba. Él no está allí. El Señor resucitó. Es este poder, mi hermano, el poder de la resurrección de Cristo, el que te lleva a vencer temores, pecados y angustias. Y es por eso que Pablo dice, yo quiero conocer el poder de la resurrección de Cristo en mi vida de una manera plena. Es por eso Pablo dice, yo quiero conocer más de ese poder que le levantó de entre los muertos. Porque sé que ese poder es el que me fortalece. Sé que ese poder es el que me ayudará a vencer en las angustias, en mis luchas con mi pecado. El poder de la resurrección de Cristo está a disposición de los que creen, dice Pablo. Y él dice, yo quiero conocer ese poder. No estamos desprovistos de poder. Por eso decía Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra cosa que debo hacer si deseo ser más como Cristo es que yo debo participar de los padecimientos de Cristo. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Mis hermanos, todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estuvo lleno de maltratos, burlas, rechazos, sufrimientos, etc. Y es cierto que nunca sufriremos como Cristo sufrió, ya que Él era Dios. Cuando Cristo sufrió, hermanos, por nosotros en la cruz del Calvario, Cristo fue abandonado por el Padre. ¿Y sabe por qué cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, sabe por qué fue abandonado por el Padre? Para que ahora tú y yo que estamos en Cristo no seamos abandonados nunca por Él. Él es abandonado por el Padre en medio de la aflicción más dolorosa de su vida. Y tú y yo nunca somos abandonados por Dios. No duerme el que cuida al remanente. El Señor no ha prometido quitar de nosotros las aflicciones, pero Él se ha prometido estar con nosotros en medio de las aflicciones. Sadrach, Mesach y Abednego. Dios no evitó que entraran al horno, pero estuvo con ellos en medio de ella. Daniel, foso de los leones. Dios no evitó que entrara al foso, pero estuvo con él. De hecho, en el caso de los 3 jóvenes, se acerca aquel hombre y dice, ¿no eran 3 los que estaban allí? ¿Quién es ese cuarto que está allí? El ángel de Jehová, Cristo mismo. Él fue abandonado por el Padre para que tú y yo no seamos abandonados por Él. ¿Tú puedes pensar en eso? Hermanos, pero hablando acerca de los padecimientos de Cristo a los que Pablo quería conocer de Cristo y participar de ellos con Él, existe una gran verdad, mis hermanos. El discípulo no es mayor que su maestro. Si Cristo padeció, nosotros también padeceremos. Miremos un poco atrás en la carta a los Filipenses, como dice Pablo en el capítulo 1, versículo 29, cuando le escribe a los Filipenses. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, ¿a causa de quién? De Cristo, véanlo ahí en sus Biblias. No solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Cristo nos dejó ejemplo en absolutamente todo, mis hermanos. Debemos conocer a Cristo en sus sufrimientos.
Si Él fue maltratado, si Cristo fue perseguido, rechazado, burlado, nosotros también lo seremos. ¿Escuchaste eso? El discípulo no es mayor que su maestro. Dios usa cada prueba, cada aflicción que viene a nuestra vida para forjar el carácter de Cristo en nosotros. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Algunos citamos de una manera tan ligera Romanos capítulo 8, versículo 28, diciendo que todo obra bien. Pero la pregunta, ¿qué quiere decir para bien? ¿Qué incluyo en ese bien? Y él más adelante le dice, para conformarnos a la imagen de Cristo. Es eso lo que significa ese bien. No otra cosa, no más dinero. Si Dios quiere bendecirme económicamente, Él lo hará si quiere, pero eso no se trata. Él está diciendo, yo te haré una réplica de Cristo en esta tierra. Es como que Dios tomara tu imagen distorsionada por el pecado, ahora en Cristo, y toma esa imagen defectuosa, toma un martillo y cincel que lleva por título prueba y aflicciones de la vida diaria y comienza a esculpir sobre ti. Créeme, eso duele. Y uno tras otro para hacerte una imagen gloriosa, una imagen hermosa, una imagen excelente, una imagen preciosa, a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo. En cada prueba, Dios trata con cada uno de nuestros pecados o con un pecado específico de nosotros para forjarlo, para que ahora miremos a las pruebas que nos sucedieron en el pasado y mirarlas con otros ojos y decir, vaya Señor, de verdad que era necesaria en esas pruebas en mi vida. Cuando lleguemos al cielo, decía un puritano, miraremos y diremos, todas esas pruebas eran necesarias. Todas eran necesarias. Por eso no debemos ver cada dificultad desde los ojos, desde los lentes humanos, sino desde los ojos de la fe. Hermanos, cuando conocemos y participamos en los padecimientos de Cristo, de esta manera tenemos un conocimiento experimental de Cristo. No es lo mismo tener un entendimiento teórico de que Dios es poderoso, hasta que lo contemplamos cuando nos socorre en medio de una prueba. No basta cuando sabemos que Dios es omnisciente, que todo lo conoce, cuando realmente conocemos nuestra necesidad y de repente en cuestión de minutos el Señor provee, cuando tenemos un conocimiento de los atributos de Dios de manera experimental. Necesitamos un conocimiento experimental de Cristo y para eso las pruebas y aflicciones. No es lo mismo saber algo que experimentarlo. Él es el intercesor. Cristo es el intercesor. Él intercede por sus hijos a la diestra de Dios. Y eso lo podemos contemplar en medio de nuestras pruebas, en las cuales a pesar de grandes dificultades y lucha con nuestros pecados, no nos hemos apartado del camino de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él intercede por nosotros a la diestra de Dios. ¿Puedes contemplar eso de manera experimental? Por eso el escritor de Hebreos, en Hebreos 4:15 decía, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que no pueda compadecerse. ¿Vieron eso? Compadecerse de nuestras debilidades. Y el escritor nos da la razón, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, con esto en mente, dice el escritor de Hebreos, acerquémonos pues. ¿Sabes que Él te entiende en tus debilidades? Que Él es tu sumo sacerdote, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, inclusive en las cosas que tú eres tentado, pero Él sin pecado. Pues acerquémonos pues, y dice, confiadamente, con libertad, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que está diciendo es, cuando te sientes afligido y atrapado, ábrele tu corazón, que Él está dispuesto a socorrerte. Y Pablo dice, yo quiero conocer a Cristo en sus padecimientos también.
Hermanos, nos desesperamos en medio de la aflicción porque no conocemos a Cristo de esta manera. No conocemos a Cristo de esta manera. Pablo quería participar del poder de la resurrección de Cristo y de sus padecimientos. Conocer ese poder en su vida, el que levantó a Cristo de entre los muertos, que él sabía que ese poder le podía ayudar en sus luchas, en sus aflicciones. Esos padecimientos, y él entendía, si mi Salvador padeció, yo también padeceré. Como se cuenta los historiadores acerca del apóstol Pedro, cuando va a ser crucificado, y él pide que lo crucifiquen de cabeza, porque él dice, no soy digno de morir como mi Señor. Pero Pablo dice también en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora él quiere ser semejante a Cristo en su muerte. Esta frase está relacionada en cierto sentido con los padecimientos de Cristo. Como dice un autor, la complementa. Porque ahora Pablo nos habla de otra dimensión. ¿De qué nos está hablando Pablo cuando dice que él quiere llegar a ser semejante a Cristo en su muerte? Bueno, Pablo nos está hablando de morir a nosotros mismos a través de la cruz de Cristo. Así que ahora el llamado de Pablo es a tomar tu cruz y seguir al Señor cada día, no cada mes, no cada semana, no cada año, cada día, minuto a minuto. Morir a nosotros mismos, morir a nuestro yo, morir a nuestros deseos, morir a nuestros caprichos y a vivir para Dios. Como bien Pablo lo declaró también, que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que nos salvó. ¿Cuántos están dispuestos a dejar lo que sea por servir a Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a salir de sus zonas de confort por servir a Cristo y su obra? ¿Cuántos están dispuestos de dejar a un lado sus deseos para servir a Cristo? Son pocos los que están dispuestos a ponerse las botas y meterse en el barro y trabajar en la obra del Señor. Todos tienen peros, todos tienen excusas. Pero ¿quiénes están dispuestos a abandonarlo todo por servir al Señor? La pereza en la iglesia es un cáncer fatal. Debe haber un fervor entre los hijos de Dios de servir, no esperar ser servido. Ya basta de esa actitud egoísta, de servir al pueblo de Dios. De no solo conformarnos y tomar un asiento cada semana, de servir al pueblo de Dios. Por eso bien decía el Señor, la mies es mucha y los obreros pocos. Y Él dice, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Pero también es necesario, en último lugar, conocer a Cristo cuando seamos resucitados y estemos con Él en gloria. Filipenses capítulo 3, versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entre varios comentaristas, dice el pastor John MacArthur, esta expresión no es de duda, sino de humildad. Él lo dice en humildad, hablando de Pablo, porque ese sentido de dignidad nunca Pablo lo abandonó. Él dijo de sí mismo, aún habiendo conocido las cosas que conoció de manera sobrenatural, Pablo dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y él dijo, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Cristo. Pablo dice que como fruto de conocer a Cristo, él había obtenido otra ganancia mayor, la futura glorificación de todo su ser. Cuando su cuerpo glorificado sea unido a su alma para estar en cuerpo y alma por siempre con el Señor. Hermano, y esto es lo más
hermoso que nosotros podemos tener. Por eso alguien decía que lo más hermoso en el cielo no son las calles de plata y las casas de oro, no, sino que estaremos con Él y que seremos como Él es. Cristo sigue siendo precioso aquí en la tierra y allá en el cielo. Pablo estaba seguro que resucitaría. Si hay alguien que habló y expuso el tema de la resurrección con plena convicción y seguridad, fue el apóstol Pablo. Hermanos, el día de nuestra glorificación tendremos cuerpos sin pecados, seremos como Él es, ya no habrá más lucha con el pecado, ya no habrá más lágrima, no habrá más llanto ni dolor. Tenemos esa gloriosa esperanza. Y Pablo decía, es eso lo que yo quiero. Es esa mi pasión, ser como Cristo. Es esa mi meta y mi propósito, ser como Él. Conocerle en el poder de su resurrección, poder del cual los hijos de Dios son partícipes para enfrentar sus luchas diarias. No somos débiles, somos fuertes en el Señor. Saquémonos esa idea. Sí, nosotros en sí mismos somos débiles, somos frágiles. De hecho, la Biblia dice, maldito aquel que confía en el hombre. Y si tú eres de carne y hueso, que estoy seguro que sí, no confíes ni en ti mismo. Pero en Él, somos más que vencedores, en Él. No lo olviden. Siento que lo olvidan muy rápido, no lo olviden. Pero Pablo también quería conocer a Cristo en sus padecimientos y entender que hubo uno que ha sufrido más que Él. A veces nos afligimos en nuestros sufrimientos porque nos comparamos con los demás. Yo sufro más que tú. No, compárate con Cristo y todo se acabó. Nadie ha llegado ni llegará a sufrir como Cristo. Algunos dicen, yo qué humilde soy, yo qué piadoso soy. Y eso, ¿en base a qué sacas esa conclusión? Bueno, porque yo me guardo más que aquel hermano. Bueno, deja el fariseísmo un rato y compárate con Cristo y cuéntame cómo te va. ¿Quién es mejor? Se acabó. Y Pablo dice, yo quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Yo quiero conocer a Cristo en sus padecimientos. Yo quiero ser semejante a Cristo en su muerte, muriendo a mí mismo todos los días, a mi yo. Pero también yo quiero conocer a Cristo en el poder de la glorificación. Porque tendré un cuerpo glorificado como el que Él tuvo cuando resucitó. Porque no habrá pecado, porque no habrá maldad, ya no habrá muerte. Yo no sé tú, pero yo quiero conocer más a Cristo y ser como Él. Yo no sé si este año esa es tu meta, pero quiero animarte que lo sea. Hay dos maneras de conocer a Cristo. En primer lugar, su palabra. Es en ella. Normalmente las personas más arrastradas por el pecado y por las aflicciones de este mundo son las que menos leen su Biblia y se deleitan en ella. Comprobado. Entras al Antiguo Testamento y ves a Cristo por todo lugar y como en cada profecía tiene una flecha enorme que dice hacia Cristo, hacia Cristo. Vemos cómo Dios preserva a su pueblo de donde vendría la simiente del Mesías prometida en Génesis capítulo 3, versículo 15, para salvar a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Entramos a los evangelios y nos muestran su obra, su sacrificio y resurrección. Entramos a las cartas apostólicas y nos cuentan el por qué Cristo hizo lo que hizo. Y llegamos al Apocalipsis y nos habla de lo que Cristo hará cuando ha de venir. De Génesis a Apocalipsis podemos conocer al Salvador. Y en segundo lugar, a través de las pruebas podemos conocer a Cristo y ser como Él. Y déjeme decirle que las pruebas y la palabra de Dios van unidas. En medio de cada dificultad podemos conocer a Cristo de manera experimental. Por eso los cristianos vemos las pruebas con otros ojos. Por eso cuando usted prende el televisor y ve la noticia, usted la ve con otros ojos. Usted lo que ve en esas noticias es el resultado de Génesis capítulo 3. Pero usted sabe que hay un Redentor, hay un Salvador,
a quien estamos llamados a conocer y a imitar. ¿Es esta tu meta? ¿Es esta tu pasión? ¿Tiene el número 1 el conocer más a Cristo y ser como Él? Anótalo, colócalo en tu Biblia, en un lugar en la casa, porque somos muy fáciles para olvidar. Que no termine el culto de hoy, yo sé que tenemos días sin vernos, pero que no termine el culto de hoy y olvidemos lo que aquí se ha hablado. Que oremos ahora que termine el culto y que tu ruego sea: Señor, ayúdame a conocerte más y a ser más como tú, a entender el poder de tu resurrección, Señor, porque no lo había visto así. Es por esa razón que Pablo dice en Romanos 6 que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque contamos con ese poder que levantó a Cristo entre los muertos. Está a tu disposición para salir adelante en tus luchas, para seguir corriendo la carrera de la fe, para conocer a Cristo en sus padecimientos, en su muerte y en su gloria. Que esta sea tu pasión y tu meta en este 2017 y hasta que Cristo regrese en gloria. Hermano, hermana y amigo, no hay nada en este mundo tan precioso, tan hermoso como conocer a Cristo íntimamente y ser como Él. No hay nada más precioso que ser como nuestro gran Salvador, nuestro precioso Señor. Oremos.